Todo el mundo sabe que si llevas un buen tiempo navegando en internet, inevitablemente te vas a terminar encontrando con alguna publicación o página rara, lo cual es especialmente cierto si es que de casualidad te mueves por la parte poco concurrida de la web. En mi caso, ni siquiera tuve que buscarlo, sino que este llegó a mis manos en la forma de un correo electrónico en cadena que me recomendaba un sitio con un enlace bastante particular. Contenido para adultos normal, para gente normal. Un título que verdaderamente logró ganarse mi curiosidad, por lo que intenté entrar para simplemente verme decepcionado por un sitio prácticamente vacío en el que única y exclusivamente pude encontrarme con un enlace camuflajeado entre las letras, casi como si los responsables estuvieran intentando ocultarlo. Y una vez en este punto decidí darle clic, lo cual desencadenó la descarga de un video de 30 minutos conocido como Peanut.avi. Sé que cualquier persona se hubiera asustado e inmediatamente hubiera cancelado la descarga para posteriormente instalarse un antivirus, pero debo admitir que la curiosidad logró ganarme y me motivó a abrir el archivo en el que se podía ver una mujer preparando un sándwich y después obligando a su perro a comérselo, seguido de un corte abrupto en el que podíamos ver al perro tirado en el suelo mientras lloriqueaba e intentaba respirar fallidamente tras una aparente intoxicación, algo que como era de esperarse me causó una impresión enorme que me motivó a investigar más al respecto. Y para mi sorpresa, ya existían un par de foros al respecto en donde la gente contaba sus propias experiencias en el sitio, en donde aparentemente no solo existía el mismo video con el que yo me pude encontrar, sino que encima parece haber un catálogo enorme de material que comenzaba con el metraje Cabaña.avi, un video completamente gris en el que únicamente podíamos ver una mujer enmascarada intentando comer sin mucho éxito mientras es grabada por una persona que frecuentemente suele mover la cámara hasta el punto de dejarla fuera de plano, aunque durante uno de estos desenfoques podemos notar como un hombre enmascarado aparece detrás de ella y se le queda viendo fijamente hasta el final del metraje. Seguido de esto, prosiguen un par de videos igualmente extraños, como lo será el caso de Diana.avi, que nos muestra una conversación común y corriente durante la cual, si te fijas atentamente en el espejo del cuarto, podrás percatarte del reflejo de un hombre con una máscara de pollo haciendo cosas indebidas. Stomps.avi, en donde un hombre sin piernas baila en una cocina sucia hasta que se termina desplomando al no poder soportar el cansancio, para posteriormente recibir los gritos de una persona que lo obliga a continuar bailando, y una infinidad de metrajes igualmente inquietantes que culminan con el perturbador video de Useless.avi, en donde podemos apreciar a una mujer amordazada durante un par de minutos hasta que repentinamente un hombre enmascarado abre la puerta del cuarto con el fin de dejar pasar a un chimpancé calvo completamente teñido de un color rojizo que parece presentar múltiples signos de haber sido lastimado, lo cual tristemente terminó resultando en un escenario sumamente brutal luego de que este empezara a atacarla salvajemente hasta los extremos de dejar un par de restos totalmente irreconocibles que más adelante se empezó a comer, siendo este el video que logró hacer que el sitio explotara en cuanto a popularidad de una forma lo suficientemente masiva como para que este terminara siendo eliminado. Traté de averiguar la razón de su clausura, pero cualquier intento por preguntar por lo sucedido en los foros terminará resultando en la posterior eliminación de mis comentarios y publicaciones, lo cual me permite asegurar con certeza que este es el sitio web más extraño que haya visto en mi vida. A mediados de julio del 2020, la NASA lanzó una nueva nave conformada por 6 astronautas que partieron a la Luna para establecer la primera colonia humana en la historia. Se esperaba que los preparativos duraran un año, pero la nave contaba con alimentos adicionales junto con una radio que sorprendentemente había sido capaz de establecer conexión con la Tierra siempre y cuando los astronautas permanecieran en el lado visible de la Luna para evitar pérdidas de señal. Y una vez todos los preparativos estuvieron listos, estos fueron enviados en lo que aparentemente debería de ser una misión completamente segura en la que solamente deberían enviar correos constantes a la NASA en los que reportarán sus hallazgos junto con algún tipo de evidencia fotográfica al respecto. Lógicamente los primeros meses transcurrieron con bastante normalidad hasta el 17 de septiembre de ese mismo año, cuando los astronautas parecían haberse olvidado de enviar su correo diario, lo cual lógicamente logró preocupar a los altos mandos, quienes inmediatamente intentaron contactarse con ellos sin mucho éxito.
algo extraño teniendo en cuenta que la radio parecía funcionar a la perfección, por lo que la única explicación posible sería que estos se hubieran alejado del rango de alcance de la misma, pero afortunadamente se pudieron recuperar unos cuantos videos etiquetados por las fechas que comenzaban el 16 de septiembre mediante un metraje en el que podíamos ver a uno de los astronautas explorando alguno de los cráteres hasta que se vio interrumpido por algunos ruidos similares a rasguños que parecían provenir del fondo, aunque curiosamente el informe de ese mismo día no parecía mencionar nada de esto. Independientemente de ello, el video continuó luego de que sus compañeros lo ayudaran con sus notas cuando aquel particular sonido regresó de una forma mucho más intensa hasta los extremos de irritar a los astronautas y al mismo tiempo los motivó a mirar hacia las profundidades del mismo en busca de la fuente del sonido, y una vez en este punto, estos fueron empujados por una fuerza de naturaleza desconocida momentos antes de terminar la grabación. El siguiente video había sido etiquetado bajo el nombre de Código 707, ayuda por favor, perteneciente a una fecha desconocida, pero se puede suponer que es del día siguiente, donde podemos ver cómo uno de ellos se encontraba escondido mientras contaba que no había podido establecer conexión con la radio, para más adelante decirnos completamente aterrorizado que sus compañeros habían sido horriblemente atacados sin siquiera dar una explicación coherente de cómo es que esto pudo haber pasado, pues su discurso se vio interrumpido por un potente golpe que fue capaz de tirar la cámara hacia el suelo mientras podíamos escuchar al astronauta gritando por su vida, aludiendo a que no podía respirar. Y pese a que la cámara no estaba apuntando directamente a los hechos, la realidad es que de vez en cuando podíamos ser testigos de ligeros indicios del cruel destino experimentado por la víctima mediante las manchas de sangre que salpicaban hacia la pared a la que apuntaba la cámara, o los momentáneos segundos en los que pudimos ver su mano intentando arrastrarse para posteriormente volver a ser tomado a la fuerza, lo cual combinado con los constantes sonidos de desgarre y chapoteo que podíamos escuchar dejó a todos los testigos completamente asqueados de tan solo imaginarse lo que pudo haber pasado. Casualmente la noche siguiente a su desaparición hubo una luna roja y tarde o temprano la NASA decidió mandar un par de investigadores para que pudieran averiguar a qué se debían los problemas de la radio que experimentaron los astronautas, aunque curiosamente 2 de los 4 investigadores decidieron terminar consigo mismos tan solo un par de días después de volver a la Tierra, pero a cambio pudimos recuperar una fotografía tomada por los astronautas. Sin embargo, no se sabe con certeza qué es lo que se puede ver en la misma. En un cierto punto de mi infancia recuerdo que mis padres solían llevarme a un parque en el que podías pasar en el coche y ver de cerca la fauna africana. Todavía tengo en mente los monos que rompieron la antena del coche y a la jirafa que asomó su cabeza por la ventana de nuestro auto para comerse mis palomitas. Ella estaba muy cerca de mí, por lo que no me pude resistir a tocar su pelaje mientras sus ojos me miraban fijamente. No es que me hubiera obsesionado con ellas, pero si me preguntaras por mi animal favorito, indudablemente tendría que decir que son las jirafas, pues incluso llegué al punto de solicitar una pasantía que me permitía viajar con un grupo de investigadores a las sabanas para observar la vida salvaje exactamente como lo hacía en mi infancia. Gran parte de esta experiencia fue horrible, pero todos esos majestuosos animales hicieron que valiera la pena, pues normalmente teníamos reglas muy estrictas que nos restringían la posibilidad de salir de nuestra base, pero sin embargo, hubo una noche en particular en la que yo era la única persona despierta mientras miraba el cielo nocturno hasta que escuché un extraño ruido, casi como si se tratara de un murmullo, lo cual lógicamente me motivó a levantarme de mi cama al pensar que podría haber jirafas a mi alrededor. Sé que cualquier persona en mi posesión se hubiera preocupado por esto, pero yo sabía a la perfección que estas criaturas eran bastante amigables, por lo que decidí salir para encontrarme con una jirafa solitaria que parecía estar excluida del resto, algo que logró preocuparme lo suficiente como para motivarme a investigar y toparme con la desgarradora noticia de que esta contaba con montones de rasguños y cortes a lo largo de su cuerpo. Me molestó mucho que una criatura tan amable fuera atacada, aunque tan solo fue cuestión de tiempo para poder encontrarme con la responsable, una leona desfigurada en el suelo con notorios golpes y huesos rotos, pero lejos de lo que podría parecer, esta todavía seguía respirando lentamente hasta que la jirafa acercó su cabeza y comenzó a doblar sus patas para sentarse como si se tratara de alguna especie de camello. Sinceramente di un par de pasos atrás, pues nunca en mi vida había escuchado de un comportamiento similar, así que entenderás que me vi completamente sorprendido en el momento en el que vi cómo esta criatura abrió su boca normalmente hasta el punto de escuchar un clic que asocié con el sonido de su mandíbula desencajándose para extender su hocico lo más posible.
Cuando vi que la jirafa había logrado meter la cabeza de la leona en su boca, ciertamente me quedé sin palabras, pues era inquietantemente asqueroso ver cómo el animal iba desapareciendo del panorama conforme se iba adentrando en sus fauces, casi como cuando las series animadas muestran a una serpiente comiéndose viva una de sus presas, por lo que tan solo hicieron falta un par de minutos para que la jirafa terminara de comer y se levantara como si nada, sin siquiera haberme prestado atención. Esto me dejó demasiado aturdido, pues ni siquiera pude moverme ante la impresión de lo sucedido, ya que mi mente estaba completamente en blanco, aunque todo esto se había interrumpido en el momento en el que sentí un fuerte golpe en el costado de mi cabeza que logró derribarme en tan solo un par de segundos. Mi cuerpo se desplomó y todo a mi alrededor se volvió cada vez más confuso. Cualquier intento de mover mi cuerpo era prácticamente inútil, pues se sentía como si mi cerebro fuera incapaz de mandar cualquier tipo de señal, mientras mi visión desaparecía y volvía en ráfagas durante las cuales podía ver unas piernas marrones que descendieron hacia el suelo hasta que pude escuchar un clic que me resultó demasiado familiar mientras intentaba luchar por moverme, pero nada de esto surtió efecto, ya que simplemente tuve que resignarme a ser tragado vivo en una experiencia que me provocó un dolor inmenso propiciado por la saliva, los jugos gástricos o lo que sea que fuera ese líquido que quemaba mi piel. Pensé mucho en ese dolor mientras me esforzaba en tomar la linterna que tenía en mi bolsillo para siquiera tener una vista de lo que muy probablemente iba a ser mi muerte, ya que si las garras de un león no fueron lo suficientemente afiladas como para permitirle escapar, no creo que hubiera nada que yo pudiera hacer al respecto, hasta que repentinamente comencé a recordar que las serpientes suelen escupir a sus presas cuando tienen problemas para tragarlas, así que hice mi mayor esfuerzo para intentar moverme y dificultarle la tarea, lo cual sorprendentemente parece haber surtido efecto, dado a que terminé cayendo violentamente contra el suelo en el preciso instante que me escupió, aunque ni siquiera pude experimentar el placer de haber salido con vida, puesto a que la caída me terminó noqueando durante un par de horas, luego de las cuales mis compañeros se preocuparon por mí e intentaron limpiarme para tratar mis heridas, pero lógicamente yo los interrumpí para contarles lo que había pasado, aunque como era de esperarse, nadie me creyó, por lo que simplemente dieron cientos de excusas para que regresara a mi hogar y no le contara nada de lo sucedido a mis conocidos. No me preocupa que no me crean, pues mis heridas funcionan como pruebas suficientes como para comprobar mi palabra, aunque creo que no hace falta mencionar que las jirafas ya no son mi animal favorito. A unos pocos kilómetros de mi ciudad natal solía haber una vieja casa de campo que posteriormente se terminó convirtiendo en una guardería, pero sin embargo, esta había sido abandonada hace algunos años, dejando un lugar medianamente inquietante que se encuentra repleto de juegos oxidados que, pese a que en algún momento se trataron del entretenimiento de una infinidad de infantes, en la actualidad tan solo se tratan de nidos de pájaros y plagas, lo cual me pareció lo suficientemente interesante como para pensar en escribir un artículo sobre la guardería para el blog de noticias en el que trabajaba, ya que muchos de mis conocidos habían estado ahí, por lo que supuse que sería interesante saber sobre sus experiencias y si estas les llegaron a afectar en su vida adulta de alguna u otra forma, por lo que con esto en mente decidí entrevistar tanto a los empleados como a las personas que asistieron a la misma con el propósito de tener cuantos puntos de vista como fuera posible. La primera persona a la que entrevisté se trató de una mujer de la mediana edad que cuidaba bebés en el lugar, así que empecé a preguntarle cosas generales respecto a cómo fue haber trabajado ahí, a lo que esta me respondió que los jóvenes no suelen causar tantos problemas, mientras que los más grandes eran un verdadero fastidio. Esto me pareció algo medianamente interesante, por lo que le pedí que me contara más al respecto y hasta empezó a contarme cómo de vez en cuando esta podía escuchar horribles gritos en la guardería que asociaba con niños fingiendo estar asustados, aunque con el pasar del tiempo esta comenzó a sospechar que verdaderamente se trataban de gritos de terror absoluto en respuesta a algo que los inquietaba e incluso pudo llegar a lastimarlos, pues de vez en cuando pudo observar ciertos rasguños y moretones que llegaron a escalar hasta los extremos en los que algunos de ellos se veían forzados a ir a la enfermería tras haber sufrido mordidas y cortes, algo que ciertamente me llegó a preocupar, pues esta clase de heridas ciertamente serían un motivo de preocupación para cualquier padre, por lo que mi siguiente pregunta estuvo enfocada respecto a la presencia de animales callejeros en la zona que pudieran haber sido responsables de lo sucedido, a lo que esta me respondió que de vez en cuando se solía escuchar algo similar a un perro gruñendo o aullando en las cercanías, por lo que decidí darle fin a la entrevista con el objetivo de contactar a una persona que solía asistir al lugar y me contó que sus cuidadores solían tener una forma sumamente particular
particular de disciplinarlos, ya que estos contaban con una sala conocida como la Puerta Gris, en donde solían encerrar a los infantes peor portados, quienes por alguna u otra razón siempre terminaban traumatizados hasta el punto de vomitar y desmayarse tras haber visitado ese cuarto. Tenía que saber más sobre esta habitación, por lo que hice mi mayor esfuerzo por encontrar a alguien que hubiera sido castigado de esta forma, ya que la actual persona a la que estaba entrevistando no había tenido la desdicha de haber presenciado esto por su cuenta, así que tuve que pasar por arduas semanas de investigación para poder encontrarme con una persona que fuera de utilidad, lo cual más adelante me llevó a una joven que me contó con un notorio sentimiento de terror como recordaba haber sido enviado a esta habitación tras haber empujado a un niño de los columpios, resultando en que ésta se pudiera percatar de que la habitación se encontraba prácticamente vacía y en unas condiciones sumamente precarias, hasta el punto de contar con un suelo de tierra que a duras penas se podía ver debido a la escasa iluminación propiciada por el único foco que se podía encontrar en el cuarto. En un principio intentó golpear la puerta y gritar para que alguien la dejara ir, pues tenía frío y miedo, aunque todo esto se detuvo en el preciso instante que pudo percatarse de una especie de respiración en su espalda que le hizo darse la vuelta y soltar el mayor grito de su vida al haberse dado cuenta de que la habían encerrado junto con el perro más grande y feo que pudo haber visto en su vida. Y antes de que siquiera pudiera darse cuenta, este se abalanzó sobre ella y la tiró hacia el suelo mientras la mordía y arrastraba, hasta que finalmente la maestra decidió dejarla ir una vez que esta había aprendido la lección. Todo esto no hizo más que confundirme, ya que qué clase de enfermos estarían dispuestos a utilizar métodos de castigo tan salvajes en contra de unos simples niños. Supuse que ninguno de los empleados estaría dispuesto a contarme lo sucedido por el miedo absoluto a ser demandados o enviados a la cárcel, por lo que me costó un poco de tiempo encontrar a alguien que estuviera dispuesto a explicarme su versión de los hechos luego de haber recibido un correo de un supuesto ex maestro que se enteró de mi reciente investigación y parece haber tomado una actitud sumamente defensiva al respecto, al constantemente querer blanquear la imagen de la guardería, mencionando que todos esos rumores se trataban de simples exageraciones para hacerlos quedar mal, ya que pese a que nunca se negó la existencia de esta habitación, lo cierto es que me aclaró que nunca usaron animales, sino que en su lugar obligaban a algunos de sus empleados a utilizar disfraces de mala calidad con el fin de aterrorizar a los infantes, aprovechándose de la escasa iluminación que les permitía engañarlos. He de mencionar que nada de esto me pareció creíble, ya que los testimonios de los entrevistados hablaban de verdaderas atrocidades que solo un animal estaría dispuesto a cometer, por lo que inmediatamente lo confronté y amenacé con exponer el caso de la guardería ante los medios para que realizaran una investigación mucho más exhaustiva, siendo este el momento en el que me vi sorprendido por su respuesta, pues este inmediatamente me ofreció visitar el lugar junto a él para que me pudiera demostrar que todo estaba en orden. Y pese a que originalmente tuve mis dudas respecto a la oferta, tarde o temprano acordamos una fecha luego de la cual pude conocerlo. Era un hombre alto, con una prominente barba y una vestimenta extraña que ciertamente desprendía una aura sumamente tétrica que se veía contrarrestada por su forma de ser completamente amable, por lo que una vez nos habíamos presentado, entramos a la guardería, en donde nos topamos con un sitio completamente sucio y polvoriento, repleto de telarañas esparcidas a lo largo de todas las paredes que presentaban un olor a humedad. Era nauseabundo, aunque algo curioso fue que mi acompañante parece haberse acobardado o algo por el estilo, ya que en un cierto punto lo perdí de vista y no pude volverlo a encontrar, algo que ciertamente no me pareció nada malo, pues de esta forma podría tener mucha más libertad a la hora de explorar y al mismo tiempo tendría menos restricciones para tomar evidencias al respecto. Independientemente de ello, tarde o temprano pude encontrarme con aquella dichosa puerta gris que se ocultaba ante una infinidad de capas de polvo. En un principio me tomó mucho tiempo abrirla debido a su peso, pero tras un par de empujones logré acceder a un cuarto completamente oscuro que a duras penas se veía iluminado por los escasos rayos de luz que me brindaba la linterna de mi celular. Pero incluso con la minúscula visibilidad con la que contaba, pude percatarme de que algo andaba mal. Había tenues manchas de sangre en el suelo y en las paredes que en algunos casos no parecían concordar con la antigüedad del lugar, mientras que al mismo tiempo noté varias huellas descoloridas en el suelo que parecían variar entre las patas de un animal y las marcas de los zapatos de una persona. Todo esto era real, y la guardería no solo asustaba a sus alumnos con un disfraz barato, aunque todo mi asombro se vio interrumpido por el repentino sonido de un par de pasos en la lejanía. Supuse que se trataba de mi acompañante o de alguna especie de vagabundo que había usado este lugar como una guarida, pero lentamente estos supuestos pasos
pasos se fueron transformando en el inquietante sonido de un par de garras arañando el suelo conforme se iba acercando. Mi suposición había sido errónea. Esa cosa no se trataba de un indigente o una persona, sino de un simple animal que se coló al lugar. Pero... ¿desde cuándo los perros caminan en dos patas? A este punto estoy muy seguro de que has llegado a escuchar aquel viejo rumor que nos habla sobre que la corporación Disney es dueña de un par de pueblos fantasmas a lo largo de los Estados Unidos. Pues por poner un ejemplo, la empresa llegó a gastar una suma millonaria en construir el complejo turístico de la Isla del Tesoro en las Bahamas para más adelante clausurarlo inexplicablemente. Ellos intentaron justificarse mencionando que todo esto era culpa de las aguas poco profundas del lugar y a la irresponsabilidad de sus trabajadores, lo cual desde mi punto de vista nunca me pareció una excusa válida, ya que ¿quién estaría dispuesto a desperdiciar tales cantidades de dinero por complicaciones tan minúsculas? Aunque curiosamente este no es el único exponente de ese tipo de prácticas, teniendo en cuenta que a finales de los 90 se toparon con un caso similar mientras construían el Palacio de Mowgli, un resort con temática de jungla que desde sus orígenes logró destacar al tratarse de un proyecto sumamente polémico debido a una infinidad de escándalos de corrupción al haber demolido montones de hogares prácticamente a la fuerza para su construcción y posterior apertura para repentinamente terminar siendo cancelado sin razón alguna. Sinceramente no había vuelto a pensar en ello desde hace más de una década, hasta que me pude topar con un viejo artículo protagonizado por una persona que había explorado el complejo abandonado de la Isla del Tesoro y reportó todas las cosas tétricas que se encontró en el lugar, como lo serían cosas destrozadas, estatuas desfiguradas y un sinfín de caos provocado con el pasar del tiempo, lo cual me hizo pensar que sería muy interesante robarle la idea con el propósito de hacer mi propia exploración al Palacio de Mowgli para tomar algunas fotografías. No voy a negar que en un primer momento me acobardé un poco y pospuse la exploración durante más de un año, en el que me dediqué a investigar un poco más al respecto, aunque lógicamente esto no se trató de una tarea sencilla, pues parece ser que la empresa se había encargado de eliminar cualquier rastro de lo sucedido. Pero la parte más curiosa del asunto es que ni siquiera pude encontrar algún tipo de fotografía o noticia al respecto al aparentemente haber sido eliminadas a la fuerza por la corporación. Independientemente de ello, tarde o temprano fui capaz de emprender el viaje haciendo uso de un viejo mapa que me permitió llegar a las instalaciones solo para verme sorprendido por unas enormes puertas de madera en las que posaba la frase "abandonado por Disney". El interior del lugar se encontraba completamente desordenado, pues gran parte del mismo estaba cubierto por maleza, basura, insectos y hongos que le daban al lugar un aspecto completamente desagradable, pero sobre todo aburrido. El interior del edificio estaba tan vacío que logró desmotivarme y casi me hizo pensar en abandonar la exploración, hasta que finalmente pude encontrarme con unas escaleras completamente oscuras que parecían bajar al subsuelo, por lo que decidí utilizar el flash de mi cámara como una especie de linterna portátil para toparme con un cartel en el que posaba la frase "zona exclusiva para mascotas", lo cual me motivó lo suficiente como para romper la cerradura y acceder a un sitio completamente distinto al resto del parque, pues todo parecía seguir en su lugar prácticamente intacto, como si se tratara de una versión distorsionada y sucia de su primer día de apertura, aunque las cosas parecían ponerse cada vez más interesantes conforme era capaz de avanzar, ya que pude encontrarme con una puerta conformada por rayas amarillas y negras en las que posaba la frase "preparación de personaje 1". Pensé que probablemente ahí se guardaban los disfraces, por lo que quería sacar una fotografía del desastre con el que muy seguramente me iba a topar, pero por más que intentaba abrir la puerta no se movía, así que nuevamente me llevó una decepción enorme y comencé a alejarme, siendo este el momento en el que escuché el chasquido de la puerta abriéndose sola con el propósito de mostrarme una habitación completamente oscura que no parecía haber ninguna clase de interruptor, hasta que de la nada el zumbido eléctrico de una hilera de luces encendiéndose por su cuenta dio lugar a que pudiera ver un cuarto repleto de botargas polvorientas que yacían en las paredes como si se trataran de alguna clase de cadáver, pero de entre tantos disfraces hubo uno en particular que logró llamar mi atención, pues este se trataba de una especie de Mickey Mouse tendido de espaldas en el suelo de una forma similar a la víctima de un crimen. El pelaje del disfraz estaba podrido y se estaba cayendo, por lo que algunas zonas estaban completamente calvas, pero lo que me parecía aún más inquietante era el hecho de que ese traje contaba con los colores opuestos al clásico diseño del personaje. Decidí empezar a fotografiar los disfraces colgados en las paredes, por lo que con el fin de tener una imagen perfecta pensé en apilar todas las cabezas de los personajes en el suelo, así que intenté cargar la del pato Donald con el suficiente
suficiente cuidado como para que no se deshiciera en mis manos, y mientras estaba atento al rostro de aquella botarga mohosa, me vi sorprendido por el ruido estrepitoso de un cráneo humano desprendiéndose de la cabeza y estrellándose contra el suelo para romperse en múltiples pedazos hasta el punto de dejar únicamente un par de residuos que me miraban fijamente, lo cual, como era de esperarse, me hizo dejar caer la cabeza e intenté huir, pero algo dentro de mí me dijo que debía fotografiar lo sucedido para tener alguna especie de pruebas en caso de que Disney decidiera desaparecer las evidencias, siendo este el momento en el que la botarga de Mickey, que yacía en el suelo, comenzó a levantarse. Primero se sentó y luego se puso de pie para finalmente quedarse quieto en el centro de la habitación mientras me miraba fijamente y susurraba la palabra no una y otra vez, por lo que decidí reunir el valor suficiente como para tomar mi cámara y capturar lo sucedido. Aunque todo esto fue inútil, pues la pantalla solamente mostraba píxeles muertos como si fuera alguna especie de silueta perfecta del disfraz, y a medida que la cámara se movía entre mis manos temblorosas, los píxeles se extendían mientras estropeaban la pantalla por donde sea que se moviera la silueta de Mickey, hasta los extremos de dejarla completamente inutilizable. Y una vez en este punto, la botarga soltó la frase: "Oye, ¿quieres ver cómo me arranco la cabeza?", para posteriormente hundir sus torpes dedos alrededor de su cuello con una desesperación enorme mientras desprendió un líquido amarillo y grumoso que supuse que se trataba de su sangre, por lo que me di a la vuelta en el preciso instante que pude escuchar el repugnante desgarro de tela y carne con el fin de escapar, hasta que pude ver un último mensaje en las puertas de la habitación: "Abandonado por Dios". Nunca saqué fotos del lugar ni escribí nada al respecto, pues después de huir por mi vida pude entender por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que alguien como yo entrara, ni mucho menos que nada de esto saliera a la luz. Y para que no te quedes con un sentimiento tan amargo luego de tanta tragedia, no olvides que puedes visitar mi nuevo canal, aún peor hecho que el previamente existente, en el que tengo videos de temas tan variados como los Serial Ark, los dinosaurios, Ark, Garry's Mod, un pixel de LOL, una infinidad de juegos y temas que desde luego no involucran ningún tipo de crimen en contra de la humanidad. Así que no sigas perdiendo tu tiempo y dale click al link de la descripción y de los comentarios. Y al mismo tiempo quiero agradecerle a Discartón de Leche por haberse explotado laboralmente para hacer el arte del canal, por lo que si quieres darle de comer a una persona necesitada, no olvides pasarte a su Instagram y pedirle una comisión para que pueda pagar la manutención de sus chamacos.